de negocio. ¿Cómo me podría describir qué soy? Muchas de las preguntas, inclusive de mis hijos, me dicen, papá, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu título? Yo creía que soy un surfer digital. Y un surfer, ¿por qué? Porque he estado con diferentes tipos de tablas, ¿no? de surfear, y he navegado diferentes tipos de olas. Algunas crecen espectacularmente, algunas prometen crecer y se deshacen. Y eso es lo que creo que somos todos hoy en tema de transformación digital. Y este esfuerzo que se está haciendo el día de hoy, creo que es parte de esto, ¿no? Es de tomar una nueva tabla y tratar de encontrar correlaciones de las cosas, ¿no? Yo creo que el tema de las correlaciones hoy es fundamental y la transformación digital definitivamente es algo que nos va a impulsar a ir hacia adelante. Me gusta y creo que el tema de las definiciones y empezar a definir conceptos va a ser uno de los retos más importantes hoy y en el futuro. Cuando estaba en Facebook, cuando estaba en Google, definíamos conceptos, poníamos acrónimos a cosas que absolutamente nadie entendía, ¿no? Lo que era tradicional, la publicidad tradicional no lo entendía y significaba lo mismo, alcance y frecuencia, pero le poníamos acrónimos súper raros y súper extraños. Creo que ese es uno de los grandes retos. Hoy vamos a definir la definición que me gusta a mí, la de disrupción, son pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, pequeñas pláticas, pequeñas conversaciones que nos van a hacer cambiar un proceso, un sistema. Eso es disrupción. Todos pensamos y creemos y nos queremos subir a la ola de Elon Musk, ¿no? De llegar a la Luna, bueno, ni siquiera a la Luna, llegar a Marte y que todo sea automatizado. La realidad es que sí es una disrupción, pero hay disrupciones que tenemos que hacer muchísimo antes para llegar a eso. Esa es la disrupción, ese es el concepto de disrupción que más me gusta, porque también nos baja un poco el estrés y la ansiedad, ¿no? Si todos tuviéramos que subirnos a todas las olas de saber qué es sustentabilidad digital, disrupción, transformación, las plataformas, inteligencia artificial, sería imposible que pudiéramos ir y sobre todo que pudiéramos profundizar en los temas, ¿no? Tenemos 24 horas del día y ya nos le faltó al doctor decir que hago tamales los sábados y los amigos en Puebla para complementar un poquito el currículum. Entonces va a ser bien complicado. Esa es una de las definiciones que a mí más me gustan y que simplifica un poquito los temas de cara al futuro. ¿Dónde nos encontramos? En este momento, que en algún momento se le denominó VUCA, ¿no? De volatilidad, etcétera. El VAN es el que a mí más me gusta, ¿no? Que al final hablamos de un momento frágil, temeroso, no lineal, incomprensible. Y es donde estamos situados en el día de hoy, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más difíciles y más importantes donde nos encontramos es que ya no es lineal. Lo que nosotros pensábamos en productos que comienzan y terminan, en procesos que comienzan y terminan, en campañas de publicidad y de comunicación que comienzan y terminan, ya no existe eso. Ya no es lineal y ya nuestro modelo de pensamiento, nuestra estructura mental y organizacional tiene que ser no lineal, ¿no? ¿Cómo podemos combatir con todo esto? La fragilidad con conocimiento y resiliencia. Porque era una palabra que a mí no me encantaba, pero creo que me encontré otra para describirlo. Lo que es ansiedad y el miedo con empatía y atención plena. Tenemos que estar totalmente atentos a lo que está pasando, cómo nos estamos reformando en cuanto a sociedades de conocimiento y sociedades de la información, cómo nos estamos uniendo con prácticamente 5, 6, 7 o más tipos de segmentaciones de audiencias, ¿no? Los millennials, centennials, todos estamos trabajando, baby boomers, etcétera. Tenemos que ser empáticos y atención plena. La no linealidad, al final, es con contexto y adaptabilidad. El tema de contexto va a ser fundamental de cara a las transformaciones digitales. Tenemos que pensar en qué contexto nos encontramos para entonces poder reaccionar de diferentes formas. Y lo incomprensible demanda transparencia e intuición. El tema de transparencia, sobre todo para los tomadores de decisión, es fundamental, ¿no? Para los procesos de negocio son fundamentales, que seamos transparentes realmente a lo que está pasando en los procesos. Esos tomadores de decisión todopoderosos, o esos directores todopoderosos que no transparentan los procesos y que no los hacen disponibles para todo el mundo, difícilmente vamos a poder llegar a las disrupciones que tenemos hoy de miles de millones de personas conectadas en las plataformas. Entonces creo que es fundamental entender dónde nos encontramos y que la ansiedad y lo que es temeroso no necesariamente es malo, ¿no? El temer a un proyecto, el fallar, que me tocó en las empresas más disruptivas, Google y Facebook, en todas las paredes había pósters que decían falla fuertemente, break things, que tuvieron que cambiar, decían move fast and break things, lo tuvieron que cambiar porque la gente de tecnología literalmente estaba rompiendo los códigos, lo que ya funcionaba, no necesariamente funciona en algún momento. Entonces era move fast and be bold. Ya no era move fast and break things, era move fast and be bold, pero creo que es fundamental esta transparencia e intuición de lo que no sabes, lo que no sabes, y empezar a generar diferentes tipos de comunicaciones y de mensajes en tu mundo, ¿no? en tu
ambiente. ¿Qué hacemos realmente con estos cambios? Como seres humanos lo ignoramos, lo hacemos menos con las previas experiencias que tuvimos porque nos funcionó, ¿no? Y ese es el gran reto de las transformaciones digitales, es que siempre nos funcionó, el modelo de negocio nos funcionaba, tenemos que seguir igual y difícilmente estamos en el mismo contexto. Y al final lo peor que podemos hacer es combatirlo, ¿no? Pero es muy de humanos hacer esto y lo seguimos haciendo, ¿no? Me uno a este tipo de hechos y de retos que hacemos para las transformaciones y para tratar de cambiar porque nos saca de nuestra zona de confort. Ahora, ¿qué creo que es fundamental? Empezar a entender que estamos moviéndonos en nuevos ecosistemas. Las Big Apps, o los Google, los Facebook, los Tesla, los Amazon, los Apple, los Microsoft, nos han llevado a repensar todo nuestro mundo en base a ecosistemas, que siempre han existido. Los ecosistemas están ahí, los hemos estudiado, pero digitalmente no necesariamente lo hemos hecho. Y tenemos que pensar en ecosistemas. ¿Cuáles son algunos de los cambios, 5 cambios importantes que nos han llevado a estos nuevos ecosistemas o que nos ayudan a entender los ecosistemas? El primero son las nuevas tecnologías. ¿Qué están haciendo estas nuevas tecnologías? Están haciendo que tu producto sea obsoleto. Cuando hablamos del ecosistema de movilidad, tenemos por un lado en el ecosistema tenemos a un Google, tenemos un Tesla, tenemos un Intel, tenemos una plataforma que se llama Lyft, que al final tienes una app y tú puedes no tener un coche y te subiste al mundo de la movilidad y en ese momento tú vas a poder llegar de un punto A a un punto B. ¿Qué pasa con el otro lado? La industria automotriz, los tradicionales, los Toyota, los Ford, etcétera, que no conocen lo que está pasando en estos nuevos ecosistemas y está haciendo que el producto sea obsoleto. El automóvil va a ser un commodity. Ya no necesariamente el tema de la marca va a ser tan fundamental para desplazarte de un punto A a un punto B. Entonces la tecnología, esas tecnologías están haciendo que tu producto se pueda volver en algo obsoleto. Y están generando estos nuevos ecosistemas. ¿Cuáles son los retos ahí? Que este ecosistema no necesariamente sabe las características de las industrias y viceversa. Entonces se tiene que llegar a un punto medio y la tecnología va a ser un enabler, va a permitir que esto suceda. Ese es uno de los principales cambios. El segundo son nuevos modelos de negocio que están rompiendo con esquemas, ¿no? Los nuevos modelos de negocio que salen por todos lados. Se habla de fintech como algo disruptivo, dejó de ser disruptivo las fintech, ¿no? Los absorbieron todas las industrias financieras y se están moviendo todavía poco. Pero hablamos de criptomonedas como una forma de darle valor a lo digital. Hasta ahí vamos. No sé si sea buena, no sé si sea bueno, malo. No les voy a recomendar que compren lo que no compren, pero son nuevos modelos de negocio. El metaverso, exactamente lo mismo. ¿Quién se acuerda de Jabo, la plataforma? Vamos a empezar a segmentar audiencias. ¿Te acuerdan? Pues Jabo, la plataforma donde aparecías con un icono, con una persona exactamente igual que lo que pasa en el metaverso, pero no tenías, no le dabas valor todavía. No había formas de comprar, no tenías pagos digitales, etc. Pero hay que pensar en esos nuevos modelos de negocio que están saliendo constantemente. Diario nacen 35,000 nuevos negocios con apetito para disrupción, que se están subiendo a las plataformas tecnológicas, que las está adoptando Google, Facebook, Amazon. O sea, aquí el reto es, si no te subes a esos nuevos modelos de negocio, difícilmente vas a poder compartir. El tercer gran cambio es el movimiento de industrias centradas en productos a plataformas. Y cuando hablábamos de la no linealidad, ahí entra perfectamente el tema de los productos. Nosotros queríamos comenzar un producto, diseñar un producto que nosotros queríamos que iba a ser fundamental y que iba a resolver un problema, y lo poníamos en la mesa. ¿Qué es lo que pasó con las grandes aplicaciones? Generaron plataformas. Plataformas en las cuales sí tienes productos, pero al mismo tiempo ese producto, como tiene una caducidad de las 24 horas, yo compro un producto y ahí termina mi ciclo organizacional. Pero ¿qué pasa con los contenidos? ¿Qué pasa con promociones? ¿Qué pasa con el web 2.0, que todos somos emisores y todos somos receptores? Pasa en las plataformas. Entonces, tenemos que dejar de pensar en ese producto tal cual para pensar en plataformas, y yo creo que también regresar. Hay quien dice que debemos de quedarnos en las plataformas, no necesariamente, porque esas plataformas, Facebook, al tener una plataforma con tantos millones de usuarios, que permite generar nuevos productos y empezar a resolver más temas. Entonces, cuando estamos platicando de cara al futuro y hablamos de ser algo sostenible, platicamos prácticamente de plataformas. Y los productos van a seguir funcionando, pero si no piensas en plataforma, difícilmente vas a poder participar. Y hoy nos vemos en mano de las 8 horas que usamos digital, nos vemos la mayor parte en estas plataformas, ¿no? Entonces, esos son los de los terceros cambios que existen hoy, ¿no? El iPhone y el Nokia, ¿no? El Nokia que más me gustaba a mí, el StarTAC, ¿no? Seguiremos segmentando audiencias. ¿Quién se acuerda del StarTAC? Este era como de James Bond. Ese para mí es el mejor producto.
sea, no existe, ya no está, no era solamente un teléfono. Las plataformas como iPhone, no me gusta tanto el diseño, pero tienes absolutamente todo. Hasta puedes llamar por teléfono. Competidores te crecen de industrias no relacionadas, que creo que esto es fundamental. Cuando hablamos de ecosistemas, y lo que se está generando aquí, me encantó que dijo el doctor al principio, estamos generando hoy un nuevo ecosistema que es A más B. Y después tenemos que ver otros ecosistemas y se van a compartir totalmente, se van a comportar totalmente diferentes. Entonces, esta parte de los competidores que te crecen de todos lados, inclusive cuando yo estaba en Google, Google no vio venir a Facebook, no vio venir el tema social, no vio venir el poder que tenía Facebook cuando trató de reaccionar, puso Google Plus, no sé si se acuerdan de Google Plus, no creo que nadie aquí haya tenido Google Plus, sí, solamente los empleados de Google tenían, pues, ¿quién más tuvo Google Plus? Dos, bueno, está, tres. Google Plus. Entonces, al final querías meter absolutamente todos los productos en Google Plus y fue un completo desastre. Pero te crecen de todos lados. Netflix con HBO son los claros ejemplos. Hoy HBO reaccionó, compró la Champions, entendió un poquito los ecosistemas que estaban pasando y pum, fue para arriba, ¿no? Entendieron esta parte de dónde está uno relacionado. Y el último tema de cambios en regulaciones, ¿no? Criptomonedas. ¿Quién está regulando? ¿Quién la está entendiendo? Y ahí recuerdo cuando Mark Zuckerberg lo invitaron al Senado a hablar sobre las plataformas, todos estábamos temblando de lo que pudiera pasar. Cuando llegó al Senado, realmente no sabía ni qué preguntarle. Y un senador le dijo, ¿le pueden mandar un saludo a mi hija? Y toda la empresa dijimos, ya le hicimos, nos quitamos el saco, todos tranquilísimos, ¿no? El tema de cambios en regulaciones, si tú empiezas a pensar con ecosistemas, difícilmente vas a poder ser regulado. No sé si eso es bueno o eso es malo, y eso no lo vamos a poner a discusión el día de hoy, pero te va a poder permitir moverte a diferentes lados y cuando tú ya regulas algo, esto mutó por completo. Eso es lo que está pasando, los ecosistemas están regulando absolutamente todo y lo que están haciendo estas grandes empresas, las Big Apps, están generando nuevos ecosistemas y están pensando para afuera. Entonces son, creo que de los 5 cambios más importantes para estos ecosistemas. Ahora, ¿qué pasa en el mercado? Hay un manifiesto que me encanta, que es el manifiesto Cluetrain, que se generó en 1999 por 4 doctores en Estados Unidos, que hablaba de cómo iban a ser las nuevas relaciones de las personas con personas, de empresas con personas, y cómo tú tenías que aparecer, cómo tenías que hacer tu cambio organizacional para adaptarte al nuevo mundo. Esto no voy a tener aquí, les dejo una liga que creo que es la más sencilla para verlo, pero te habla de esas conexiones. Si analizamos este manifiesto al día de hoy, que te habla del futuro de las sociedades de información y del conocimiento, te habla de apertura, de cómo tienes que hablar, de que no tienes que esconder datos, de que tienes que ser transparente, de lo que estamos viendo hoy, de lo que demandan las sociedades de información y del conocimiento en el día de hoy. Entonces, ese manifiesto creo que es fundamental para que las organizaciones entiendan cuáles son estos nuevos modelos, cómo son estos nuevos ecosistemas y cómo se han ido formando. ¿Por qué estamos donde estamos en temas de transformación digital? ¿Por qué ha ido tan rápido? Uno de los grandes retos y lo que tenemos que hacer es entender la inmediatez de las plataformas. ¿Qué tan rápido van? ¿Para qué nos funcionan? ¿Cómo las podemos utilizar? ¿Cómo nos pueden dar más datos? Adelante, adelante. Adelante, por favor. ¿Cómo nos pueden generar más datos, etcétera? ¿Cómo nos pueden dar más para nuestro ecosistema? Aquí hay 7 de las tendencias más importantes de los últimos tiempos y podemos ver el costo de cada una de ellas. Realidad virtual y realidad aumentada va a ser una realidad cuando nos cueste un Oculus $10, $5. Y ahí el metaverso va a avanzar y los contenidos van a avanzar y vamos a poder ver el mundial. Yo pensé que este mundial lo íbamos a ver ya en realidad virtual, pagando y que de repente me volteo y los veo a ustedes exactamente igual en el mismo asiento y veamos el partido. Pensé que iba a pasar este año, pero el costo de las tecnologías no lo han permitido. Drone, en la parte de drone, 3D printing, solar, los sensores nos permitieron hoy tener el primer auto dron volador hace un par de años, que era la gran promesa de volver al futuro, que todo el mundo estuviéramos volando. Bueno, se logró porque el costo de estas tecnologías es muy barato. El poder imprimir 40 hélices en un solo día en tu casa te permite que eso sea posible. Ninguna otra tecnología lo permitió. La pregunta aquí para transformación digital es cómo estas tecnologías van a afectar tu negocio. Y hay muchas empresas que cuando voy a platicar con ellos me dicen, no, a mí no me afecta, esa parte de los drones no me afecta para nada. Amazon entregando ya por drones. El tema solar, ya ni se diga, ¿no? Las nuevas tecnologías que van a permitir que todo sea sustentable. Tenemos que pensar y que analizar y ir mucho más profundo este tipo de tecnologías. Eso es lo que está pasando en el mercado.
Obviamente no hablar de las revoluciones industriales, hablar del web 1.0 al 4.0, que son evoluciones importantes, ¿no? Ser la primera solamente consumidores de contenido, ser emisor receptores, a empezar toda la parte de los algoritmos y tener inteligencias artificiales y bueno, al final que todo esté conectado. Ese es uno de los grandes retos que tenemos el día de hoy, de las promesas para que realmente tengamos el Internet de las cosas. ¿Cómo cambian los negocios? Y los negocios tienen que cambiar rápidamente. Y primero nos tenemos que estructurar diferente, física y mentalmente. No hay otra forma. Físicamente, yo le comento a muchos directores, si sigues tú en tu super oficina de este tamaño y tu gente está allá afuera en una oficina de este mismo tamaño, difícilmente vas a poder avanzar. No tienes información, no sabes de los problemas, no tienes datos. Hay que estructurarse físicamente de una forma diferente, porque prácticamente todos seguimos trabajando en silos. Y nos encanta como seres humanos trabajar en silos. ¿De qué industria eres? ¿Qué eres? ¿Eres VP, 3P, 4P, 5P? De ahí nos la llevamos. Y eso es lo que tenemos que hacer diferente. Las empresas más disruptivas están trabajando así. Están trabajando sin silos, están trabajando con muchas y mejores descripciones de puestos, aunque que lo hacen más sostenible en el tiempo también, que permiten muchísima más agilidad. Tenemos que generar este tipo de empresas, este tipo de disrupciones. Este es un slide que me encanta y que utilizo mucho. Es una consolidación que hizo el World Economic Forum de diferentes tipos de organizaciones y algunas características de ellas, ¿no? Vamos desde las customer centric, que las características son empresas que estaban muy enfocadas al client first, ¿no? Que era el cliente primero y una persona con el cliente, ¿no? La gente de piso en las ventas de los automóviles. Y va avanzando el tipo de organizaciones en cual hay organizaciones más estandarizadas, son organizaciones que empezaron a tener muchísimo más centros de excelencia, ha sido como las evoluciones de los tipos de organizaciones más automatizadas, donde prácticamente la cultura era de ingenieros, ¿no? Aquí eran prácticamente los Yahoos de los 2000 que eran ingenieros, los que llevaban la voz cantante de las organizaciones y de las transformaciones. Por aquí de las organizaciones, aquellas que tenían acceso y tenían dinero a herramientas como SAP, Oracle, ERPs que costaban mucho dinero, eran las que tenían la gran ventaja corporativa. Eran las que podían hacer las transformaciones digitales y de organizaciones. Pero lo que vimos al último es que las organizaciones abiertas y líquidas son aquellas que generan los ecosistemas. Estas organizaciones que, si bien tienen un foco global y son organizaciones globales, se enfocan mucho, su visión es resolver problemas universales. Y son organizaciones que su visión también va cambiando. La misión de Google es organizar toda la información y hacerla universalmente accesible. Facebook es hacer el mundo más abierto y conectado. Y conectan a miles y millones de personas. El cambio organizacional y el cambio en pensamiento es cómo llego yo a 1,000 millones de personas. Y así lo están haciendo las nuevas generaciones, generando aplicaciones que resuelven problemas de negocio y que al final también lo que hacen es poder escalar, usando las tecnologías. ¿Cuáles son las características de este tipo de organizaciones? Que también hablan de un consumidor compartido, hablan de este consumidor que ya no nada más es mío, avientan APIs por todos lados, ¿no? Que estas APIs son los conectores tecnológicos y digitales que pueden conectar un Facebook a mi ERP o pueden conectar un Facebook con una plataforma de robots, etcétera. Son organizaciones que hablan constantemente con el mundo exterior. Y es un cambio brutal en las organizaciones que anteriormente se veían nada más internamente. Yo creo que esto le funciona a la sociedad. Yo creo que esto le va a funcionar. Yo creo que este producto funciona. Al contrario, es constante diálogo y retroalimentación del mundo exterior con una gran ventaja, que son plataformas. Y esas plataformas, pues obviamente te están dando información en cada segundo y cada momento. El tema de la gente es colaboración, crowdsourcing, y cada vez es más crowdsourcing. El tiempo que pasan las personas en una empresa disruptiva es 1 año y medio. Esas son las empresas que te dan muchísimos retos, que te abren, que te educan, que 1 año y medio. ¿Qué esperamos de las empresas más tradicionales? Es muy complejo. La cultura es de compartir 100%, y al final, bueno, los KPIs, si se fijan, el primero y el último son exactamente iguales, pero la gran cantidad de información que te dan este último tipo de información de organizaciones es brutal. Entonces, aquí es importantísimo identificar dónde estamos como organización. Si somos una gran organización de más de 100 años, podrás tener departamentos que estén en diferentes de estas, estén fluctuando. E inclusive, hoy lo interesante es cómo logramos meter ese tipo de organizaciones, algunas características de organizaciones que no se van a poder salir de este tipo de manufacturas, etcétera,
pero que lo puedes hacer sostenible con este tipo de características de organizaciones más importantes. ¿Qué hacen las empresas disruptivas también y qué tenemos que hacer en términos de transformación digital? Tenemos que crear para convertir, tenemos que convertir más rápido y eso es fundamental. Estos plazos de mercadotecnia, de awareness, consideración y compra, que hacemos planes espectaculares de 1 mes de awareness, 2 de consideración, 3 de compra, están muriendo. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales, tenemos las nuevas plataformas, tenemos un TikTok que la gente consume en 1 o 2 segundos y que tienes que atraer la atención muchísimo más rápido. Tienes que hacer otro tipo de estrategias. ¿Cómo convertimos más rápido? Les tengo un video que espero les guste, que nos ayuda un poquito a entender tanto en tecnología, en procesos y en escalabilidad. A ver qué les parece. No es ágil este mundo. Ahí está. ¿Le puedes poner el audio, por favor? I don't know, your mobile app, that's when you walked in, looks like we're our website and thinking about buying your house. Move it up. Space. You may think you can't afford a new home, but we have some amazing new rates. I can text them to you. Yes. Did you print out one of our emails about consolidating your student loans? Oh, you can help me with that too. Those rates on the app. Están convirtiendo súper rápido. Y eso es lo que están haciendo las grandes empresas disruptivas. ¿Cómo convertimos muchísimo más rápido? Tienen que haber sesiones para que todos nuestros proyectos se acorte el plazo de esas conversiones. Eso es lo que está pasando hoy en día. Tenemos que crear ideas que se muevan rápido en el funnel de conversión. Y esto creo que también es fundamental por lo mismo que les decía de las plataformas. Este es un ejemplo de Airbnb. Comentamos hace rato el awareness, consideración y compra. Aquí los invito a tratar de identificar dónde está el awareness y dónde está la consideración. Está totalmente mezclado. Mezclaron absolutamente todo. La compra va a ser muchísimo más fácil porque va a ser un shop now, va a ser una acción, va a ser algo que nos va a llevar a la compra. Pero tenemos que reaccionar de esta forma también. No lo estamos haciendo. Muchas empresas en transformación digital, lo primero que tienen que hacer son estrategias de comunicación y empezar a ver esos funnels de conversión muchísimo más detallado. Y eso no lo logras si no estás hablando con el mundo exterior. Ese tipo de plataformas te permite tener retroalimentación inmediata, ¿no? El Book Now está súper claro, ¿no? ¿Qué otro tipo de plataformas hoy nos permiten? Y aquí se va a hacer un comercialote porque este es BotMaker, es la empresa en la que trajimos que fundamos en el 2015. Son los bots, los chatbots, los bots conversacionales, el conversational commerce. Estos bots se encuentran dentro de WhatsApp, de Facebook Messenger, Google Assistant, los web chat, y son la primera parte, la primera fase de conectar absolutamente todo. Las conversaciones se están generando hoy en día en estos medios y nos están dando mucha información, nos están subiendo rápidamente la inteligencia artificial, con una necesidad increíble de comunicación y hacer árboles de decisión importantes. Puedes comprar una hamburguesa hoy a través de WhatsApp. Puedes, en términos de recursos humanos, empresas están generando hoy bots para poder mandar mensajes, sus empleados de cuántas vacaciones tienen, si tienen un problema con alguien de acoso, de cualquier tema, lo pueden hacer a través del bot. ¿Qué más después? El Mercado Libre tiene 45 bots para resolver temas internos de supply chain, de tecnología, de compras, etc. Entonces, eso es lo que está pasando hoy y se pueden subir las empresas muy rápido, a un costo muy bajo y empezar a hacer estos funnels de conversión mucho más cortos, obtener inteligencia artificial o obtener datos, que eso es lo que también queremos todos. Si no somos una empresa de datos, si la transformación digital no se basa en que tu organización sea una empresa 100% de datos, difícilmente vas a poder ir con las Big Apps. Las Big Apps son empresas de datos. Eso es lo que está pasando. Las grandes empresas son empresas 100% de datos. Cuando estaba en Facebook me sorprendió, un día corriendo y me encuentro una señora en la esquina vendiendo tamales
y haciendo una campaña por geolocalización en Facebook. O sea, 1 kilómetro a la redonda. Se subió una plataforma, hizo su transformación y fue espectacular. Eso, ahí es donde dije, esto ya no tiene para atrás. Pues este tipo de plataformas nos pueden ayudar y aquí entran muchos temas de comunicación, sustentabilidad, entran muchos temas también de inteligencia artificial, porque con la mayor información que le estás dando a las plataformas, mientras más gente lo use, las herramientas, los algoritmos van aprendiendo para poder dar mejores resultados de absolutamente todo. Hay una app que les voy a dar la iniciativa, bueno, la primicia, estamos sacando una app para el Teletón y para poder hacer ahí citas, mucho más fácil, temas de ayuda a la gente y donaciones, obviamente, ¿no? Entonces ahí estas plataformas nos pueden ayudar muchísimo a ir avanzando. ¿Qué está pasando en Suecia? Eso pasó hace ya prácticamente 3 años. El 30% de los suecos tienen un chip injertado en su piel, ya, en su cuerpo, para temas de temas de pago, identificación y algunas métricas de temperatura y frecuencia cardíaca. Se esperaba que para el año antepasado fuera el 50%, por pandemia lo bajó. Pero ¿qué está pasando con esto y los bots que les mostré? Los bots van a ir migrando absolutamente a todas las cosas, ¿no? Las Internet of Things, las cosas que están pasando hoy. Los lentes van a tener un bot, obviamente la computadora tiene un bot, la silla va a tener un bot, el coche vas a tener un bot, tu camisa va a tener un bot, el cubrebocas va a tener, espero que ya no tengas cubrebocas, pero el cubrebocas va a tener un bot y todo va a estar conectado. Cuando subas a tu coche le vas a decir, oye, quiero que me reserves en el restaurante. Sí, ¿con qué bot? El del restaurante, el de digamos, una aplicación para restaurantes. OpenTable, ¿en cuál quieres? Por OpenTable. ¿Por qué? Porque OpenTable me da puntos. Te conecta esa por voz, le dices, quiero una mesa de tal. Y cuando llegues tienes toda la temperatura, el vaso tiene tu temperatura, etcétera, etcétera. Este es lo que va a pasar y lo que está pasando ya en temas de Internet de las cosas. Todo va a estar conectado. ¿Cuál es el reto en transformación digital? Que las redes de Internet no están conectadas entre sí. Por eso no hemos avanzado tan rápido. Cada quien tiene su red y esas redes no están conectadas todavía. Si yo voy en la bicicleta en la montaña y salgo disparado y la bicicleta tiene un chip y mi casco tiene un chip, automáticamente le puedo mandar a los bots, uno a la ambulancia, otro a la policía, otro a mi familia, otro a un satélite que me diga mi ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a pasar y tenemos que estar preparados para eso. Y no lo podemos hacer si no nos estructuramos diferente, si no hacemos nuevos modelos de negocio, si no somos más innovadores, si no somos más creativos y si no hacemos disrupción de plataformas tecnológicas. Si ya tenemos tecnología, hay que usarla mejor. Si no tenemos tecnología, obviamente hay que usarla. Ahora, el centro de todo es la persona. Lo que pasó en los últimos 25 años es que Internet se reorganizó y se rehizo otra vez alrededor de las personas. Eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Hace 30 años era tecnología, y nosotros no sabíamos dónde íbamos a acabar. Hoy el centro de todo es la persona y alrededor está la tecnología. Pero eso está pasando ya. ¿Cuántos de ustedes se pondrían un chip ahorita, hacia la mano? ¿Se pondrían un chip? Bueno, porque traigo 3 chips nada más. La jeringa es un poco grande, pero tengo 3 chips. Jayman, tu compañero, tiene una compañía que implanta chips. Bueno, pues es que esto es el presente. Al final, esos chips van a estar en todos lados. Hay una empresa que se llama Qualcomm, no sé si la han escuchado. Qualcomm es una empresa espectacular de conexión, de reconocimiento facial, etcétera. Está haciendo cosas espectaculares. Entonces, esto, junto con lo de los bots, también pensando en temas de data, ¿no? La data, cómo trabajamos esa data y cómo hacemos una estrategia de datos va a ser fundamental para avanzar, ¿no? Voy para allá porque ya estoy por ahí del tiempo. La importancia de movernos de industrias a ecosistemas. Dejar de pensar un poquito en industrias, romper con esos hilos, no estar 100% enfocado en esas industrias porque al final nos van a centrar y nos van a romper con la innovación. ¿Cuál es el reto también de cara a los próximos años? Es entender estos ecosistemas, cómo se forman, cómo se mantienen, cómo se comunican, cómo se contactan. Esos son los grandes retos y qué mejor que poner eso aquí, porque podemos empezar a estudiar, seguir estudiando este tema de los ecosistemas, que es fundamental. Necesario pensar en la importancia de las plataformas propias y externas. Tenemos que generar nuestras propias plataformas, incluso a nivel individual. ¿Cuál es mi plataforma que me va a permitir contactarme con todos ustedes?
con los que están allá afuera, que me den datos, que me dejen información, que sea yo relevante para ustedes y que ustedes sean relevantes para mí va a ser fundamental. Y las que ya existen, entenderse inmediatamente de las plataformas. Para prosperar en el mundo digital y de transformación digital tenemos que crear, experimentar, escalar y cambiar nuestras estructuras. En Facebook y en Google, esta cultura de fallar, que le hemos escuchado y ahora está como de moda, suena muy padre el fallar y ya, ¿no? Fallar las veces que quieras. No, tienes que fallar una, dos veces y tienes que documentar absolutamente todo lo que pasó en el proceso, si no, no sirve. Y eso es lo que están haciendo estas grandes empresas. Documentas lo que pasa y lo dejas para los demás y lo retas. Y haces hacks, que son estos eventos en el cual resuelves un problema de negocio y no un problema, no de negocio, un problema que tengas y no sales ahí, de ahí hasta que no lo resuelves. 2012, Facebook sale a bolsa, de 42 se desploma 18, Mark Zuckerberg hace un hack. ¿Se acuerdan que en el 2012 teníamos el Facebook, teníamos como dividido, tenías tu contenido a la izquierda y la publicidad a la derecha? ¿Por qué se desplomó? Porque no había un modelo, no se veía, no se percibía un modelo claro de negocio. Se metió a hacer un hack, juntó gente que no se parecía entre sí, juntó inclusive gente del exterior, usuarios, y el resultado de eso fue convertirse en una empresa 100% digital. De ahí compró Instagram en $1,000 millones y WhatsApp en $19,000 millones. Porque se ha sentido esto que era ser una empresa móvil. En el 2012 todo el mundo sabe, fácil verlo, ¿no es cierto? Google no lo vio. Entonces, importantísimo crear, cambiar y obviamente dar los datos, ¿no? ¿Qué es el recurso más valioso que tenemos hoy? ¿Qué va a ser el recurso más valioso de aquí en adelante? Los datos, ser una empresa de datos, hacer un proyecto de datos, etcétera. Creo que es fundamental. La tecnología es cada vez más accesible. Tenemos muchas plataformas gratuitas, muchísimas plataformas. Hay que segmentarlas y hay que ir a profundidad, que es uno de los grandes retos que tenemos y que obviamente yo también aprendí aquí en el doctorado, de ir a profundidad y poder hacer y poder sustentar lo que estás diciendo. Muchas veces es prueba y se acabó, no pasó nada. Entonces, la tecnología es muy accesible, inclusive para el tema de datos. La transformación digital necesita de muchas habilidades y nos toca aprender de nuevo, nos toca, no me gusta este tema de borremos todo lo que ya pasó, no va conmigo. Creo que ya lo que ya tienes, lo tienes que exponenciar, retarlo, cambiarlo y ser capaz de ser abierto y de tener nuevas habilidades, de encontrar estas correlaciones entre productos, servicios, industrias, ecosistemas. Creo que es fundamental encontrar las correlaciones y creo que nos corresponde a nosotros también, este grupo, seguir poniendo mucho más de estas conversaciones en la mesa. Después de 20, no sé cuántos años ya en digital y de estos cambios que han pasado entre plataformas, así es como me encuentro hoy, incómodamente emocionado, porque esto no va a terminar, porque aprendes algo y cambia, porque crees que ya tienes algo en la mesa y se transforma por completo, porque ya entiendes una plataforma y esa plataforma deja de existir y empieza otra plataforma a existir, porque los datos cambian, porque los usuarios cambian. Creo que así es como vamos a estar nosotros de aquí en adelante y tenemos que aprender a vivir con esto. Los invito a tomar la tabla que ustedes quieran, tratar de subir una ola, identificar cuál es esa ola a la cual vamos a ir a profundidad y estar dispuestos a caernos, a levantarnos, a ser arrastrados por la ola y a seguir en este mundo de transformación digital que creo que es fascinante. Muchas gracias y creo que el preguntas y respuestas es al final, ¿correcto? Sí, la idea era que terminaran. Vamos con la segunda ponencia. Si quieren, vayan tomando notas de sus preguntas para que después en mesa común pues les podamos interrogar a nuestros dos invitados. Y bueno, pues no hacemos más que ahorita en este momento dar un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad es que es sumamente retador lo que nos pones, me dejas primero asombrado, porque pensé que esto no iba a llegar a mi generación, o sea, que no me iba a tocar vivirlo, y que esto venía mucho más adelante, y cómo la dinámica y los procesos son tan acelerados. Y me dejas entonces asombrado como individuo, como consumidor, como padre de familia. Y también, en el plano ya de investigador, me dejas muy interesado, porque las aproximaciones que tenemos a nuestras distintas tesis, a nuestros distintos objetos de estudio, de repente
la necesidad de incorporar la aproximación tecnológica. Creo que se vuelve quizás un requisito, por lo menos tratar de advertir por qué la tecnología no está dentro de nuestras discusiones, sino por lo menos hasta ahí. Así es de que, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora quiero presentarles con mucho gusto a el doctor Juan Alberto, que está especializado, Juan Alberto González Piñón. El doctor está especializado en comercialización de tecnología, emprendimiento tecnológico, propiedad intelectual e innovación. Ha desarrollado programas de intraemprendimiento, así como programas de innovación en distintos corporativos. También ha impulsado el desarrollo de diversos ecosistemas de innovación. Un ejemplo de ello es la creación del Centro de Emprendimiento e Innovación, la creación de la Oficina de Transferencia Tecnológica, el Centro de Gestión de Propiedad Intelectual y Makerspace de la Universidad Panamericana. Actualmente es el director del Centro de Emprendimiento e Innovación y tiene experiencia previa en distintas funciones como secretario de Vinculación Empresarial en la UP, coordinador de Vinculación Tecnológica en la Secretaría de Educación Superior de Gobierno Federal, en el Instituto Politécnico, muchísimas otras funciones que ha desempeñado en distintas organizaciones. Es director ejecutivo de MetaRed X México, una iniciativa de Universia que promueve la colaboración en temas de emprendimiento entre instituciones de educación superior en Iberoamérica. También cuenta con estudios, es doctor en innovación y responsabilidad social por parte de nuestra facultad y de esta universidad, la Universidad de Anáhuac, México. Su tesis doctoral se enfocó en estudiar la participación de inventores mexicanos en la concesión de patentes a entidades extranjeras. Tiene diversas publicaciones y bueno, pues muchísimas gracias y también aprovechar para darle la bienvenida a nuestra directora de posgrado, la doctora Ingrid, y pues muchas gracias por acompañarnos, doctora. Te dirijo unas palabras muy breves, de 2 segundos. Pues realmente nos da muchísimo gusto tenerlos aquí en su casa. Este edificio pues es para ustedes, ¿no? Nos da gusto además tenerlos de manera presencial. Sé que también contamos con personas a distancia, pero bueno, pues creo que esta es una magnífica oportunidad para vernos cara a cara, para compartir, pues para tener un momento y un espacio de reflexión con personas pues que nos pueden dar su punto de vista muy actual, muy vigente, y estos 2 programas de alguna manera se vinculan y nos da gusto tenerlos. Sé que después van a tener un momento de networking ya un poco más relax, mucho más cercano. Entonces pues nos da gusto tenerlos y pues adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Bien, ¿me ayudan a pasarle o tendrán? De aquí yo le voy pasando. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por el tiempo. La verdad es que también lo que nos acaban de compartir nos deja inspirados y sobre todo en lo particular para mí es importante abordar el tema desde esta óptica que Humberto me comentaba semanas atrás, de decir, oye, ¿cómo podemos ver y analizar esta interrelación que puede haber entre el tema de comunicación y el tema de responsabilidad social? Y en ello, el tema que quiero compartir con ustedes tiene mucha relación con lo que se ha expuesto hace un momento y que se relaciona con la diseminación y apropiación social de la innovación. Todo lo que escuchamos hace un momento tiene que ver con innovación, con soluciones que potencialmente nos pintan un mundo que hoy ya está siendo diferente a lo que vivimos ayer, a lo que vivimos, no se diga, 5 o 10 años atrás. Sin embargo, una de las preguntas importantes e interesantes a plantearnos aquí es cómo entender el avance de la tecnología, el avance de estas innovaciones en el mundo y que esto no esté impactando positivamente en todos los sectores poblacionales del mundo, no solo de nuestro país, sino del mundo. Por un lado, vemos tecnologías disruptivas que eventualmente te permiten ya estar en un mismo punto en muchos lugares del mundo a través de estos temas de conexión, el poder, lo comentaban, tener comunicación a través de diferentes partes de tu cuerpo conectadas a sistemas, etcétera, etcétera. Pero seguimos viendo pobreza en el país, seguimos viendo violencia en el país. Entonces es una disyuntiva el de decir, oye, ¿qué pasa? Que por un lado la tecnología está avanzando a pasos agigantados, las empresas invierten a pasos agigantados en ello, pero sigue habiendo una desconexión entre ese conocimiento y su impacto positivo en todos los sectores poblacionales. Y de eso va esta presentación que tengo con ustedes. La siguiente, por favor.
Importante entender estas disyuntivas. El tema lo quiero abordar desde la visión de estos tres actores fundamentales que en un país como el nuestro deberían de adquirir un rol mucho más protagónico en temas de cómo hacer que la innovación, que el conocimiento impacte verdaderamente en la sociedad. Y nos encontramos con disyuntivas en donde efectivamente, por un lado, la universidad no sabe hablar y comunicar de los desarrollos que existen hoy día. En México tenemos una masa importante, y lo digo de esta forma, de investigadores de primer nivel, más de 30,000 investigadores del Sistema Nacional, que son investigadores de primera línea, que compiten internacionalmente con otros investigadores del mundo, de Francia, de Alemania, y que potencialmente el conocimiento que se genera en el país por personas como las que estamos aquí es evidentemente competitivo con ese conocimiento de otras personas de otros ecosistemas. Sin embargo, no sabemos como universidades de pronto comunicar ese gran desarrollo científico y tecnológico que tenemos en el país, inventores, invenciones. Parte de la tesis que presenté y que me llevó a titularme como doctor, tiene que ver con cómo los investigadores mexicanos en sector salud participan abiertamente y altamente en patentes de productos farmacéuticos que después vienen a nuestro país con una carga económica superior, en donde, aunque son productos de nueva generación, no están accesibles para el mercado que realmente lo necesita. Productos que te cuestan vacunas, 15,000, tratamientos de 100,000 pesos, y que los sectores poblacionales que más sufren de este tipo de enfermedades son los que menos capacidad tienen de compra. Entonces, son disyuntivas en donde también las empresas, por un lado, no quieren ver, oye, pues por un lado las universidades no hablan, las empresas pueden cegarse en un momento dado a ver una realidad que no solo es esta realidad hermosa y creciente de cómo hacer más dinero con la tecnología que tenemos, sino de darte cuenta que 2 pasos a la redonda donde está tu planta, hay violencia, hay ciertos temas y polos de desigualdad en donde evidentemente esta carga de responsabilidad social tiene que ver con cómo impactas positivamente ese entorno, cómo comunicas tu preocupación por el cliente, tu centralidad en la persona, si no lo comunicas a través de acciones concretas. Y finalmente, pues el gobierno también de pronto lo vemos hoy día, lo hemos visto siempre, se ensordece ante estas necesidades que podemos estar teniendo. La siguiente, por favor. Entonces, estas disyuntivas nos llevan también a analizar el contexto de dependencia tecnológica que tiene nuestro país, en donde vemos que efectivamente, siendo un país, que me centro en esta parte, en donde somos la economía número 15 del mundo, número 15 de 200 y tantos países. Oye, no estamos tan mal. Oye, a nivel de patentes concedidas en el territorio nacional, somos la economía 11 del mundo. Oye, buenísimo. Pero si te vas hacia arriba, oye, 57 a nivel de competitividad en el país. 48, índice de innovación 57. Investigadores por cada millón de habitantes, muy poco respecto a la media mundial. Oye, la inversión que se hace en temas de desarrollo experimental muy pobre. Seguimos en el mismo tema de decir, oye, ¿cómo entendemos que la capacidad de creación de valor que el mercado mexicano ofrece a las grandes empresas, al mercado en su totalidad, es muy amplio, es muy grande? Sin embargo, las posibilidades de hacer que esto se traslade en beneficios hacia cómo el conocimiento se difunde y se aplica en cosas que positivamente requiere un país, se complican. Y entonces vemos aquí esta otra parte de la diapositiva. Oye, ¿cuáles son desafíos? No somos competitivos en solicitud de patentes relacionado con aquellas invenciones que pueden ser susceptibles de protegerse a nivel nacional o internacional, que confieren conocimiento novedoso y por lo tanto productos y servicios que hoy tenemos y que hoy vemos. No hay una gran capacidad de generación de esto, no porque no hay investigadores, los hay, pero simplemente no hay un interés formal de los actores que comentábamos anteriormente para trasladar esa capacidad creativa del mexicano a una capacidad económica importante en el país. Y bueno, vemos por supuesto una escasa inversión en investigación y desarrollo a nivel país de las empresas. Las empresas que vienen al país, y en parte se tiene razón de estos análisis que hizo el CONACYT, oye, hemos dilapidado miles de millones de dólares a temas de proyectos de investigación y desarrollo conjunto entre empresas y universidades. Pero cuando ves que eso no te confiere la posibilidad de generar mayor desarrollo para tu país, es cuestionable el decirte, pues los voy a quitar. Oye, ¿con qué argumentos le dices? No los quites. No, pues no hay argumentos, porque efectivamente no hay un impacto verdadero de que esto cambie la realidad social en la cual estamos a partir de un supuesto conocimiento en el cual se está invirtiendo dinero, esfuerzo y demás para generar un mayor equilibrio en la sociedad. Y bueno,
no es mi intención darles todas, por esto simplemente para que nos demos cuenta. Por ejemplo, aquí me detengo. En México, en el 2017, y la realidad hoy sigue siendo igual, el 79% de la inversión en dólares, pesos, sobrepeso, que se hace a nivel país en innovación, en investigación y desarrollo, es aportada por el gobierno. Por eso, cuando el gobierno retiró esto, nos dejó en la ruina, porque solo el 21% lo aporta el sector privado. En otros países como Japón es al revés, 81% lo aporta el sector privado, 19% el sector público. Si este 19% lo quita, no pasa nada en Japón, sigue siendo quien es. Y en Alemania igual, 65% del sector privado, 28% del sector público. Y nos vamos viendo, incluso en Brasil nos llevan la delantera, en donde nosotros tenemos que poner atención es claramente en analizar cómo hacemos para comunicar, cómo hacemos para hacer que este conocimiento pueda hacerse vinculante con esta capacidad de generación de valor para el país, para la economía, pero sobre todo para las personas. La siguiente, por favor. Bueno, esto por supuesto, los que estamos en el tema de responsabilidad social lo conocemos perfecto. Oye, pero ¿por qué es importante? A ver, a mí como empresa, ¿por qué va a ser importante que yo invierta en esto? Yo voy a invertir en lo que me deja dinero y en lo que realmente me va a hacer que cada vez monetice más. Perfecto, pero también es importante entender que si como empresa, como gobierno, como organizaciones, como sociedad, no entendemos la importancia de invertir en el conocimiento, de comunicar esa capacidad de infraestructura de conocimiento que tiene un país como el nuestro, pues efectivamente no vamos a poder promover una industrialización basada en conocimiento sostenible. Tampoco vamos a poder tener un crecimiento económico y desarrollo social vinculado con estos temas que estamos hablando. Oye, no contaminemos, oye, cuidemos el medio ambiente, perfecto, pero ¿cómo vas a disminuir tu huella de carbono si los procesos industriales en los cuales te encuentras son procesos industriales de hace más de 20 o 30 años? Cuando la empresa en México no tiene la regulación, la normatividad necesaria, por ejemplo, en el caso del sector minero, para regularse por incluso las regulaciones que tienen en Canadá, en Europa, en otras partes del mundo, pues efectivamente no hay incentivos para que eso ocurra. Y al final del día la innovación es importante, la tecnología es relevante, pero deja de ser relevante cuando la tecnología no sirve para poder resolver necesidades concretas y llanas de la sociedad. Y no me refiero a las generalidades de consumo, eso está padrísimo, pero ¿cómo resuelves el que no llega el agua a las personas que debe de llegar? ¿Cómo resuelves que no haya educación en zonas en donde dices hoy, pleno siglo XXI, 2021, 2023, teniendo al paso de un clic el que puedas hablar con quien quieras en el mundo? Caminas unos cuantos kilómetros en el Estado de México, en Chiapas, donde quieras, no hay electrificación. Es decir, ¿qué está ocurriendo? La siguiente. Esto me parece importante, entender cuál es el propósito de esto que comparto con ustedes. Entender cómo comunicar eficazmente el conocimiento científico y las aplicaciones prácticas que se producen de este. Por supuesto, es cómo analizar que produzcan impacto positivo en la sociedad. Y por lo tanto es clave cosechar beneficios de las investigaciones científicas. No se trata de solo investigar que efectivamente me reconocen en el SNI o porque efectivamente mi universidad me va a dar un pago o porque efectivamente el ego que estoy construyendo en mi carrera reputacional me vale mucho. Eso está bien y perfecto por así hacerlo. Tenemos que comprometernos por comunicar ese conocimiento y difundirlo para que nosotros o alguien más, otros más, decidan invertir en eso y transformarlo en algo que resuelva necesidades concretas en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Y cómo comunicar? ¿No? Es decir, oye, ¿cómo se relaciona la responsabilidad social, estos temas que estamos hablando, con el tema de comunicación? Se relaciona desde el momento uno. Aquí yo les pongo dos visiones, el de las universidades y el de las empresas, respecto de los horizontes de desarrollo de tecnología. A nivel internacional se reconocen como niveles de maduración de tecnología estos 9 que ustedes ven aquí, en donde va desde ideas genéricas de un paper académico hasta un producto que ustedes pueden ver en su teléfono celular o en su vehículo. Ya está aquí porque está en el mercado y sí, ya está comercializándose. Pero normalmente las universidades trabajamos, al menos en el contexto mexicano, a un TRL 1 o 2, tal vez 3, no llegamos más allá, en donde tenemos inversión mínima requerida que se tiene en el contexto del país para poder validar de un documento técnico que es un paper a un prototipo que sea de primera generación, a una prueba a nivel laboratorio cuando se tiene un laboratorio en las universidades, pero ya no se llega a la validación a nivel de escala industrial ni demás elementos que se necesitan para que las empresas volteen a vernos. Cuando uno investiga y desarrolla algo, efectivamente la empresa te dice, oye, buenísimo eso que estás haciendo, pero a mí venme a buscar
cuando ya tengas una prueba de esa tecnología en un escenario real, o cuando ya lo hayas validado en una escala y entorno real y verdadero. Oye, todo esto de aquí a que implica grandes inversiones que las universidades en el contexto nacional no están capacitadas ni habilitadas para hacerlo. En Estados Unidos también no es que estemos tan lejos, pero Estados Unidos llegará a esto, quizá a un sistema de producción de simulación en realidad, en escenario de realidad, que es un TRL6, pero bueno, están más avanzados ya aquí. Si eso suena apetitoso para las empresas, decir, oye, buenísimo, llevo esa tecnología al mercado porque además de que resuelve una necesidad, pues también me genera riqueza. Pero aquí en esta etapa, donde efectivamente se tiene mucha incertidumbre, las empresas no invierten. Entonces, el reto aquí, ¿cuál es? Comunicar. ¿Cómo comunicas a las empresas, a la sociedad, a los inversionistas, que lo que aquí tienes es potencialmente un conocimiento relevante, sustancialmente benéfico para la sociedad, que de aquí invertir te llevará no solo a tener un impacto económico para ti como empresa, sino impactar positivamente en escenarios de la sociedad donde tú te desarrollas? Y esto efectivamente tenemos casos importantes, bueno, incluso hoy mismo la vacuna Patria que se está desarrollando en México para el caso COVID, aunque ha tardado mucho tiempo, tiene que ver con esto. La Universidad Autónoma de Querétaro, que empezó a desarrollarla, nadie le hacía caso porque estaba aquí, hasta que tuvo que traer el gobierno a invertir un poco más. Ya que está aquí, ya hay muchas empresas que quieren entrar, que quieren patrocinar, que quieren hacer miles de cosas más, pero solo hasta que ya está esto, hasta esta parte. Entonces, pero el reto para una universidad, para un científico, para un investigador, es cómo comunicar estos beneficios tempranos de una tecnología para poder hacer este match y evitar este valle de la muerte, que aquí muchos desarrollos tecnológicos se ven perdidos y muertos porque no somos capaces de comunicar hacia los demás, que ahí hay valor, está oculto todavía, pero es un valor que potencialmente, si lo podemos descubrir, apoyar, te llegará a un tema de un producto tecnológico sostenible, viable, pero además de beneficio. La siguiente. Y bueno, prácticamente ya para concluir, pues efectivamente hay una vinculación muy cercana desde el punto de vista de lo que estamos ahora hablando, en donde la comunicación, la difusión de los mensajes, la difusión de las ideas, está prácticamente todo lo que hacemos. No, y por supuesto no está fuera este tema de cómo hacer que la tecnología llegue al mercado, hacer que la tecnología impacte positivamente el entorno. Y como ustedes lo ven aquí, no hay más que entender que siempre de un lado va a haber un emisor que trata de llevar un mensaje particular, que trata de llevar un conocimiento particular hacia un receptor que puede ser de manera particular la sociedad, el mercado, quien quiera que sea. Y este proceso es importante entender cómo en esta parte central, cómo comunicamos el beneficio del conocimiento y la contraprestación que tendrá que haber en el mercado, en la sociedad, en las empresas, para poder hacer un ciclo positivo, continuo, de transferencia de ese conocimiento, de esa innovación, hacia la resolución de necesidades y retos que plantea la población. La siguiente. Pues ya está, ¿no? La intención era justamente con ustedes platicar esto, la interrelación que existe en estas dos áreas tan importantes y relevantes del conocimiento, y cuestionarnos un poco más también el decir, oye, padrísimo que tenemos tecnología súper avanzada en nuestras manos, qué bueno que estamos viviendo esta realidad, eso es fabuloso, pero también cuestionarnos un poco en entender cómo difundir y comunicar los beneficios que trae consigo esa tecnología. Van a estar inconclusos siempre que esto no se llegue a impactar a todos los sectores poblacionales, porque efectivamente la tecnología celular que hoy tenemos, por muy barata y accesible que esté, pues realmente no hay una manera de que esto llegue a todo el sector poblacional. Y demás casos que seguramente les vendrán a la mente, como los que ya nos presentaron, que efectivamente es algo que nos lleva a cuestionarnos desde estos ámbitos de estudios de doctorado, cómo hacer que lo que investigamos infiera positivamente a la sociedad. Muchas gracias. Nos damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren aprovechar a nuestros invitados para que puedan hacerle todo su cuestionamiento, adelante, levanten su mano. Y cuando levanten la mano, nada más su nombre, de qué doctorado, y para que sea más fácil de entender. Claro. Buenas amigos. Mi nombre es Luis Herrero, el doctorado de Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Y la pregunta que tengo es, un poquito viendo lo que hablabas en un momento, diciéndonos, se reinventaron todas estas formas de plataformas y de redes hace 25 años poniendo a la persona en el centro.
Y eso me dejó pensando, la persona en el centro justo es algo que se nos ha olvidado, yo creo que en muchas de las nuevas aplicaciones y de las nuevas plataformas, porque pues hemos visto todos los temas de privacidad, de información y todo eso. Entonces mi pregunta es, concretamente, conocer qué opinas tú al respecto de todo lo que es el tema de recolección de datos, con todos estos sensores, con todos esos avances tecnológicos, con los que traes ahí escondido para ponernos ahorita La próxima, pero que finalmente es, creo yo, una preocupación que tiene, por lo menos la sociedad actual, y hay un marco legal que lo protege. Mi pregunta es más hacia el aspecto ético. ¿Hasta dónde deberíamos de considerar una línea que éticamente sea pues suficiente o adecuada para toda esta tecnología que nos está todo el tiempo recabando más datos, conociéndonos más a fondo, adivinando lo que queremos, lo que queremos? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, a ver, como lo dices, es un reto importantísimo. Muchas de las preguntas en su momento en las plataformas era el tema de seguridad, ¿no? Nos somos papás, hace rato como el doctor, y te pone a pensar de tus hijos, ya ni siquiera de nosotros. Muchas de las tendencias que se ven para los próximos años son aquellas empresas que van a trabajar, o sea, que te van a cobrar por hacerte un diagnóstico y qué tan seguro estás, dónde están tus contenidos, quién los duplicó, quién los está usando. Al final es una realidad. En la ola que nos subimos, cuando aceptamos las plataformas, aceptamos todas las condiciones. ¿De qué no me preocupo? No me preocupo de las grandes plataformas. Esas grandes plataformas de las que más se cuestionan son las plataformas que ellas solitas se están autorregulando. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya alguna noticia o realmente se compruebe que información salió, la gente tiene otras plataformas en las que se puede. ¿De quién es la responsabilidad? Muchas veces pensamos que el gobierno lo tendría que hacer. Pero platicamos el tema de los gobiernos que no van a la par. Inclusive las empresas más disruptivas dejan de ser disruptivas en cierto momento. ¿De quién es la responsabilidad? Yo creo que sí hay un tema de las empresas, o sea, la autorregulación. Obviamente las sociedades tienen que ser grupos multidisciplinarios. Yo creo que esto depende de esa palabra siempre me cuesta trabajo, multidisciplinariedad, es correcto. Y que juntos tratemos que no sean los mismos de siempre, los que estén tratando de buscar el resultado. Y eso no está pasando. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el mismo comportamiento local sería de quiénes tendrían que ser los que no resuelvan esto, serían los que tenemos que subir, que son los usuarios, que son los padres de familia. El metaverso existe con Roblox desde hace, no sé, 5, 6, 7 años. Mi hija está en el metaverso desde hace 5, 6 años, tiene 10 años. Y ellos están realmente en el metaverso. Y como papás no sabemos. O sea, te preocupas de Instagram, pero no sabes otras 10 plataformas que están usando. Si lo ponemos en ejemplo como papás, nos tenemos que meter a entender las plataformas, a jugarlas, a escucharlas y después a regularlas. Eso mismo tendría que estar pasando con todo lo demás. Ahora, nacen 35,000 nuevos negocios con apetito para la disrupción. ¿Qué pasa con esos 35,000 nuevos negocios? Que la mayoría quiere ser Mark Zuckerberg. O sea, la mayoría quieren pegarle y hacerse millonarios. Hay uno o dos de esos. ¿Quién es el que va a ser? Y ahí la ponencia que tuvimos ahorita es quién va a ser el que va a regular. ¿Quién va a decir yo quiero hacer una aplicación para empezar a regular esto, donde el beneficio va a ser para todos y no nada más un beneficio económico, que es lo que realmente la mayor parte de las empresas buscan? Entonces también es un tema de conciencia. ¿Qué me gusta? Ya con eso termino con otras preguntas. El tema de las nuevas generaciones, que lo vi con Mark Zuckerberg, que lo vi con Jerry Dan, David Fines, todos ellos. Sí había una ¿cómo te diría? Una idea natural, una propuesta natural que viene de ellos, de sí mejorar los ecosistemas. No veía como en otras empresas que estuve, que era el negocio por el negocio. Y eso es positivo, porque vamos a empezar a ver más plataformas. Y nosotros tenemos que empezar a buscar todas esas plataformas. Pero la respuesta es... Adelante, y lo que van a plantear es tomamos dos, las vamos así por pares para... Sí, bueno. Bueno, yo soy Manuel Rico, del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Bueno, muchas gracias por los slides, me gustó mucho. Yo te quería preguntar, bueno, sobre lo que dijo Luis,
hay muchas empresas grandes que están creciendo, que son nuevas, que se dedican a desprivatizar los datos. O sea, compran los datos y los vuelven anónimos. Y entonces, estas empresas van a ser un bastión para quitar este temor a los usuarios de las apps, ¿no? Porque entonces, estas empresas nuevas están quitándole nuestra identidad a nuestros datos, lo cual va a generar una libertad muy grande para hacer lo que quieran con ellos, quien quiera que los tenga, ya sin estar con la promesa de que yo te juro que no los vamos a usar, y mis empleados ya firmaron, y ya puse 80 cosas en la nube para vigilarlos. O sea, eso no va a pasar. Lo que está pasando es más bien que hay compañías que, o sea, cuando algo se vuelve negocio, crece, ¿no? En el mundo capitalista y en los tiempos de hoy. Entonces eso, por una parte, ya es una realidad, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, las máquinas empiezan a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Alexa, quiero algo, ¿no? Entonces, Alexa te sugiere a dónde comprarlo, ¿no? En el futuro tal vez hay decisiones de compra a las que le vamos a dar tan poca importancia que con que Alexa respete el presupuesto, va a comprar la leche en donde quiera y de ciertas marcas mientras cumple con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, del lado del comprador va a haber otro Alexa, no va a haber personas. Entonces, va a haber una máquina que le venda a otra máquina y que va a tener que convencer a la máquina del comprador de que lo compre ahí o no, ¿no? O de que compre el producto que esté en promoción, o lo que sea. Hacia eso va todo esto que tú comentaste, que está padrísimo. Sí, y de hecho, no sé si lo sepan, pero voy a levantar para que me escuchen aquí también. Se hizo un proyecto, se hizo un experimento en Facebook para que dos máquinas negociaran. Y empezaron a negociar. Lo que le metieron al algoritmo es cuál es el resultado que se quería obtener. Entonces las máquinas empezaron a hablar. Hola, ¿qué producto tienes? Pues tengo un vaso. ¿Ese vaso cuánto cuesta? Cuesta tanto. ¿Qué características tiene? Y empezaron a comunicarse hasta que realmente el ser humano ya no pudo entender qué estaban hablando. Y llegaron al resultado. Desconectaron las máquinas. Porque llegaron al mismo resultado sin tanta palabra. Y muchas veces lo que pasó en los últimos años es que algorítmicamente nosotros preparamos y humanamente preparamos los algoritmos para resolver ciertos problemas, pero las máquinas lo pueden resolver con ese mismo resultado sin tanto contexto. Muchas veces el contexto va a ser fundamental, pero ¿quién es el que está escribiendo las máquinas? Hubo un problema con reconocimiento facial. El reconocimiento facial en una empresa no estaba reconociendo a la gente con rasgos afroamericanos. Porque los que habían diseñado el algoritmo habían sido pura gente de tez blanca. Entonces no cargaron el algoritmo. Sí fue un problema a nivel global. Esto tiene que ver con algoritmos. Así es fundamental el tema de los algoritmos. Y si las máquinas se van a conectar de otra forma. Y están haciendo proyecciones. O sea, Google sabe dónde están generando las nuevas enfermedades por búsquedas. Va a ser otra realidad y creo que hay que meterle las máquinas en contextos. Ahora los contextos son todos iguales. Es un reto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien más? Hola, Francisco Salinas de Comunicación y Mercadotecnia y Comunicación Estratégica. Una pregunta. Todas las empresas, yo veo que sí hay como que la necesidad por los mercados, las grandes empresas de migrar hacia la nube, de tratar de utilizar data, de tratar de ir hacia una transformación digital más sostenible. Pero, ¿qué pasa con las MIPYMES? ¿Tú crees que están totalmente en una competencia, en un piso totalmente disparejo? O sea, pueden usar, no, ¿qué tan, digamos, tan pocas posibilidades tienen de utilizar bases de datos grandes o tener esa transformación digital que se requiere? Tomamos, si quieres, de una vez la de Marta. Sí, claro. Sí, la mía un poquito más, no sé. Soy Marta Elizalde, soy del doctorado de Innovación y Responsabilidad Social, pero soy comunicóloga
de disciplina. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos, no sé, buscaba yo un filtro en responsabilidad social, un marco ético, pero válido, no nada más de discurso, que pudiera acompañar toda esta innovación? Creo que me estaba conflictando cuando decías la persona en el centro y decía yo, pero estamos yendo hacia lo despersonalizado. Entonces, después escuché a mi compañero del doctorado y decía yo, ¿en qué momento pudiéramos vincularnos, pero de una manera obligatoria, digamos, para que toda esta innovación tuviera un filtro de responsabilidad social, de ética, que realmente sea en beneficio de la persona, porque la persona en el centro no la veo. Okay. Pero sí me gustaría que todo fuera en beneficio de la persona. Okay. ¿La quieres tomar esa, Sí. Mira, uno de los temas que nosotros, como en el caso como universidad que estamos haciendo, es tratar de concientizar un poco más a las empresas de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en el contexto, tanto de por un lado de lo que tecnológicamente es deseable, ¿no? Es deseable, es algo necesario, pero también dentro de lo que éticamente debería de ser manejable. Entonces, por ejemplo, nos reunimos con el caso de la empresa Siemens, ¿no? Siemens nos decía, oye, quiero tecnologías que me van a eficientar mucho más el consumo energético, etcétera, etcétera. Y está buenísimo, oye, pero la forma en la que tú estás pensando llevar esa tecnología a ciertas zonas, etcétera, etcétera, está rompiendo ciertos esquemas sociales y de usos y costumbres, y por más que tú pienses que el desarrollo es lo que se necesita en esas comunidades, también tendrás que ver cómo se hace compatible ese desarrollo que evidentemente todos necesitamos con lo que las comunidades evidentemente también están valorando como parte de sus usos, de sus costumbres, de mecanismos de colaboración, etcétera. Pero la empresa no tenía conciencia de decir, oye, pues es que nosotros de Alemania lo que hacemos es así, lo hacemos en Estados Unidos igual. Oye, y México, como es un mercado puntero en donde de aquí vamos a otras partes del mundo, del continente americano hacia el sur, pues es lo primero que estamos topándonos, que tenemos que tomar esta consideración bajo estas características que nos dicen. Entonces, creo que lo importante es concientizar a las empresas, a las organizaciones, de estas cosas que ocurren, porque no siempre están conscientes de ello. Y nosotros también, un discurso que podemos tener es, oye, las empresas muy mal porque no hacen esto, no hacen esto. El tema no es que quizá no lo quieran hacer, es que lo desconocen. Y si nosotros comunicamos de manera adecuada esto que es necesario o esto que está pasando o lo que se necesita, podríamos ayudar a que las empresas adopten comportamientos éticamente o responsablemente mucho más apegados a lo que es el bien hacer en esos términos que conocemos en responsabilidad social empresarial o corporativa. Y pues listo, la verdad es que es un tema de comunicar. Aquí estamos en el buen escenario, es cómo comunicamos, cómo interactuamos para entendernos mejor y que nos damos cuenta que todos queremos el bien del país. Quiero que haya menos violencia, quiero que haya menos necesidad para la gente. Oye, sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo cooperamos? Entonces sería, yo creo que ese tema de sensibilizar, no hay más que sensibilizar a que estos tomadores de decisiones se den cuenta de esa otra realidad. Y yo sumaría que creo que está haciendo un cambio en temas organizacionales en lo que yo creo que te va a funcionar. Y con las revoluciones industriales, la primera resolvía como que cosas bien específicas, la segunda ya se fue un poquito más a lo económico, ya empezó a afectar todo lo demás, ¿no? La primera como que sí resolvió temas básicos de zapato, de vestido, etcétera. Y en eso las misiones creo que organizacionales se perdieron. Si las organizaciones hoy no tienen una misión que resuelva algo y que sea relevante para las personas, yo creo que difícilmente van a tener cabida en los próximos años. Y ahí creo que viene el cambio. Creo que estamos en ese proceso por un lado. Eso es como las empresas. Están dando cuenta que si yo no ofrezco algo que sea relevante, ya lo perdimos. Y luego, como personas, también estamos en el cambio. Estamos generando nuestro perfil digital, por decirlo así, o redes o lo que sea. Cada interacción que yo tengo con una plataforma, estoy generando un perfil. Y de repente a lo mejor no lo vemos porque estamos en ese híbrido de lo que pasaba antes, lo que pasa hoy. Pero yo ya tengo mi perfil claro en las plataformas. O sea, en los algoritmos yo le dicto absolutamente todo. Y cuando nos metemos a Instagram, métanse a su Instagram ahorita, pónganle la lupa. Y van a ver el resultado de lo que nosotros hemos dictado y lo que realmente nos gusta. Entonces, esto por qué me lo ponen, porque en algún momento te gusta.
También tiene que ver en la etapa en la que estamos nosotros con la etapa en la que estamos tanto digital como nacional. Las organizaciones van a tener que irse a una, vamos a tener que ir a una mitad también, porque si no después lo piden la personalización, despersonalización, ¿no? Y vamos a caer en un lugar o en otro si no digitas herramientas de la plataforma, lo que es. Y también estamos en el proceso de que los algoritmos se mejoren también. No por el principio de que están en las redes sociales, me mandaban clases de ¿qué? De árabe. O sea, las plataformas empezaron a dar clases de árabe, yo no le hice caso, hasta que me dejó de poner, me puso clases de italiano. Creo que es un proceso entre las empresas, la misión de las empresas y los algoritmos aprendiendo para que realmente la persona obtenga lo mejor. Y tú también le diriges a la plataforma todo lo que realmente necesitas. Como que un proceso ahí interesante. Luego la otra pregunta fue de las desventajas de las pymes. El 80% de los ingresos de Google y de Facebook, no sé, Amazon y las demás, vienen de pequeñas y medianas empresas. El 80% de los ingresos. Es lo que ellos le llaman el long tail. Entonces las empresas como los Cocas, Vinos, Pepsi son las grandes, en las cuales se prueban, se testean modelos de negocio para estas grandes empresas. Pero el 80% viene de las pequeñas y medianas, del ingreso de estas plataformas. Entonces, lo que pretenden ellos es mejorar los algoritmos, mejorar las plataformas que puedan crecer un tema masivo. Yo creo que están más en desventaja las grandes empresas que tienen un legacy, que tienen un modelo de negocio obsoleto, que sus tecnologías les costaron mucho dinero y hoy no las quieren dejar porque una plataforma que les cuesta $10 y Cloud les costó millones de dólares, que tienes que despedir gente que tiene mucho tiempo y que tienes compromisos y etcétera. Las grandes tienen más retos que las pequeñas, mucho más retos que las pequeñas. Las otras tienen que construir. Con ese dato creo que habla mucho de cómo yo genero una plataforma que llegue a miles de millones de personas, que le resuelva y que sea muy fácil conectarse. Yo creo que tienen más ventaja las pymes que las grandes otras, pero mucho más ventaja. Tenemos acá, ¿alguien más? Si quieres, primero él y después. Sí, obligadamente tengo que preguntar. ¿Manejan algo de responsabilidad social en los diseños de ustedes? Digo, yo entiendo que mucho, por lo que hemos explicado, por lo que hemos escuchado, todo. Y obviamente esto es enfocado sobre todo a los datos personales de todos y cada uno de los usuarios que podrían tener acceso a esto. Repíteme con la pregunta en especie. ¿Tienen algún obligado de responsabilidad social? Yo no, así que me tiene que ayudar allá. Para acá, porque es el... Sí. ¿Manejan algo de responsabilidad social precisamente Sí. en sus diseños, en su... Tomamos la otra pregunta de una vez. Sí. Sí, la pregunta es, Alberto, soy Antonio Borná, del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia. Sí, entendemos que las buenas políticas públicas siempre precisan de buenos datos. Sí, entonces eso nos puede ayudar mucho a entender la parte de los ecosistemas de innovación y también poder saber dónde hay carencias y oportunidades en la sociedad, pues ya sea para aplicar mejores tecnologías, inteligencia artificial. La pregunta sería, ¿cómo podemos aprovechar todas estas nuevas fuentes de datos que tienen más calidad y están siendo más precisas, pues para que entendamos el ecosistema de innovación? Y bueno, y esto nos lleve a desarrollar mejores políticas públicas. Sí. Te contesto esa parte. Sí. Mira, la verdad es que yo te diría que más que los datos, que eso es importante y relevante, pero hay muchas cuestiones que hoy son evidentes en el país todavía, desafortunadamente, que no necesitas ni medianamente datos como para confirmar cierto rezago social que existe en la sociedad, ¿no? Es decir, oye, necesito data para saber efectivamente qué personas carecen hoy de mecanismos de comunicación telefónica o de luz o de tal. Es decir, a lo mejor quizá para un tema de salud puede ser que la data te ayude mucho. Oye, ¿cuál es el nivel de incidencia en regiones del país donde la diabetes para niños está apareciendo? ¿Y con qué lo relaciono? Con el estilo de vida, con lo que consumen. Es decir, todo esto que te digo hoy día sí podría servir para ese tipo de datos muy particulares y específicos para que se vinculen, para que las empresas o la política pública en el país
diseñe estrategias para poder mitigar ese tipo de temas y decir, oye, aquí hagamos una campaña de alimentación en estos temas, busquemos a empresas que nos apoyen para esto y ya está. Eso me parece interesante, pero es para ciertos temas que efectivamente se necesitan ver a nivel micro. Pero a nivel macro, hoy día los datos están presentes y datos me refiero a lo que visiblemente tú puedes ver. Los datos que hoy conocemos de los niveles de incidencia de pobreza en las zonas, oye, miles de empresas y organizaciones hoy día trabajan con esos datos. Entonces, yo creo que los datos ahí están. Tomar decisiones, por supuesto que también es importante, pero vuelvo al punto. En la medida que nosotros logremos concientizar a los actores de la sociedad, nosotros, las empresas, el gobierno y todos los actores, de la responsabilidad y corresponsabilidad que nos toca asumir para poder, para tratar de mitigar o atenuar o resolver esos temas, es el reto. O sea, realmente ahí está el reto. O sea, el reto tampoco está, oye, en tantos millones de dólares. El reto está en que conscientemente hay una buena voluntad. Quizá esa palabra sería con la que te dejaría en mente. Si hubiera una buena voluntad de todos los actores por atender eso, ya se atendería. Es decir, no requiere ni gran desarrollo tecnológico tampoco. Eso, muchas de las tecnologías que hoy existen en el mundo, o sea, en el mundo, no aquí, en el mundo, y que son de libre uso, podrían resolver muchos de los problemas que vive nuestro país. ¿Qué falta? Buena voluntad de gente que quiera llevarlas a su realización. Y gente, me refiero a estructuras grandes que puedan hacer eso posible. Sí, hay muchos retos con respecto al tema. Primero, históricamente, y no lo por ninguna plataforma, ¿no? Fuera de eso, crecen de una forma desorbitada. Esas plataformas crecieron de una forma desorbitada, ¿no? En algún momento me preguntaban, en unas pláticas cuando estaba dentro de Facebook, me decían, oye, ¿es cierto que Facebook es la principal causal de divorcio? O sea, decían, no, la primera es el matrimonio, ¿no? Esa es pero por ahí empezamos. Éramos muy poquitos cuando empezó Yahoo, Google, Facebook, éramos muy pocos. Y la plataforma creció muy rápido. Claramente no había nada pensado como esto a dónde nos puede llevar. Y todos esos emprendimientos, y muchos de los emprendimientos nacen en las cocheras. Entonces no hay. Como van creciendo más, empiezan a poner gente y se empieza a invertir mucho, a que sea sustentable, sostenible, que no tenga problemas, que no salga la gente, etc. Pero la realidad es que muta y crece otra cosa. O sea, cuando nació Google, empezó con un buscador. Hoy tiene injerencia en los celulares con iOS y Android, con la parte de Android, con coches, con 10,000 cosas. Y no en cada uno de ellos va a haber una persona pensando en cuáles van a ser las consecuencias de esto. O sea, mi respuesta es la realidad es que son plataformas tecnológicas que no crecen, o sea, que no crecían de gente que tenga experiencia en este ambiente. Empieza de 1 o 2 ingenieros, esas son las históricas. Las tendencias ahora es que ya cualquiera tiene una idea y tiene las herramientas para subirte una tecnología que ya existe y pueda salir al mercado. Y a lo mejor ahí vamos a ver un cambio porque va a ser gente que sí sea, a lo mejor ustedes dicen, tengo un proyecto de responsabilidad social, ¿en qué plataforma lo subo? Y ya lo subes y entonces cambian los proyectos. Pero la respuesta históricamente es, crecen más rápido la plataforma que lo que puedes controlar. Después te vas a ir a lo más impacto que va a generar y vas a dejar algunos hoyos por ahí, históricos, ¿eh? Y hay algunas historias de miedo que después lo platicamos en el café, pero es un reto importante. Claro. Sería padrísimo que una empresa viniera acompañada por un egresado de responsabilidad social. Es un bonito proyecto. Hola, Atenas Pérez, del doctorado de Innovación y Responsabilidad Social. Yo como informática definitivamente creo que la tecnología, pues en sí no es el problema, sino quién lo usa y para qué lo usa. Me gustaría saber si en el campo de, bueno, estas grandes empresas, pero también de políticas públicas, si ha habido una iniciativa o alguna propuesta para ir directamente al usuario, ¿no? O sea, no prácticamente en el servicio, porque a lo mejor Facebook puede decir, yo trato de que los niños no accedan a ciertos espacios o pongo candados, etcétera, pero realmente sí ha habido alguna propuesta, o sea, como dices que ellos tienen como esta mentalidad de seguir apoyando a la sociedad, de un grado de concientización del usuario, ¿no? De saber qué sí puedo hacer y qué no, y por qué está bien y por qué está mal, ¿no? Porque al final
todos tenemos acceso a la red, pero también a la red puedes hacer 1000 cosas, buenas o malas, donde entra la ética, la moral y todo eso. Pero al final, sí, estas grandes empresas o en estas organizaciones grandes, ha habido iniciativas de concientización, ¿no? Que me gustaría saber. Sí. A ver, el 80% de las cuentas de los niños las generan los papás. Y en ese 80% dicen que tienen los niños más de 13 años. Entonces, es un problema enorme. O sea, las plataformas ponen un ciertos límites y los papás tendrán el acceso sin conocer lo que puede pasar. Entonces, no es un problema tanto de las plataformas. Por más candados que hagas por tuya, hoy ya Google, Facebook, estas plataformas tienen mucho dinero para pagar los mejores abogados para cubrirse, etc. Pero si en el mercado tienes estas prácticas, pues, un niño de 8, 9, 10 años que se mete en una red social, híjole, y sumándole el tema del algoritmo, no acabaron siendo que al final los algoritmos sí te van a decir qué es lo que está pasando con esa generación de personas que sus papás les dan la tablet para que no los molesten, porque no saben qué plataforma es. Entonces, las plataformas lo hacen. ¿Quién me preocupa más? Esas plataformas que no son tan grandes, que te están diciendo, oye, dame tus datos y te digo a quién te pareces de serie que tú vendes. Que te roban información, que no están tan regulares y que no les importa más que jalar la información que alguien me pregunta de la información. Entonces, las plataformas que no son tan las grandes son las que realmente deberían estar preocupando. Que no tienen regulados y que están empezando, que tienen muy pocos usuarios y que de repente también no tienen gente para contratar y les da igual, si están teniendo estas malas prácticas, les da igual robarte la información y obviamente no vamos a hablar de responsabilidad de nada. Entonces no me preocupan las grandes apps, me preocupan las más chiquitas y todas las están creciendo. Si hablamos de 35,000 nuevos negocios con apetito para la disrupción, que esas el 10% sean aplicaciones de juegos, ya no lo controlas. Y tiene que haber más empresas que te puedan controlar ese tipo de plataformas. O sea, esos polizontes digitales, yo creo que debe haber más. Oye, pues bueno, lo que comentas, a nivel gobierno, no conozco yo que haya una política enfocada a esto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo yo en Uruguay, Movistar, que finalmente es alguien que provee un servicio más de una tecnología en sí, desarrolló una campaña para tratar de enseñar a las personas, a los adultos mayores, a cómo sacar beneficio de esas tecnologías para un tema de evitar el tema de la desesperación o la angustia de sentirse solos, y entonces un mecanismo de comunicación con sus hijos y tal. Campañas como esas y entidades como esas me parece que han hecho sus esfuerzos. A nivel país, en lo poco que he estudiado, no hay casos específicos de una cruzada como cuando se hizo hace muchos años por leer un libro, ¿no? Que esta cruzada de léete un libro y que en todos lados te decían, no ha habido una cruzada, lo cual sería interesante que hubiera así, pero también me parece que el tiempo en el cual una estructura tan grande como un gobierno puede actuar en la misma velocidad que actúan hoy las empresas bajo estas plataformas es muy difícil, es decir, no hay un tiempo adecuado en el cual tú puedas llegar a esto. Y ahora, como el incentivo que hay en el mercado para este tipo de empresas es altísimo, porque en la medida, en muchos de los casos que desconozcas el verdadero contexto que hay en las tecnologías, lo que te informan, lo que tal, pues bueno, te vuelves un mercado cautivo, pero natural, segundo a segundo. Y entonces lo que tú ves es que la gente en ciertas comunidades, dado la comunicación que se da de esto inadecuadamente hacia todos los sectores poblacionales y no considerando el nivel de conocimiento del contexto y demás cosas, que es complicado, lo entiendo a nivel de las empresas, pues te obliga a que tú ves personas en zonas súper pobres, súper precarias, pero que traen ropa de marca, traen más, donde se botan su dinero en aspectos que pueden ser superfluos para ese tipo de esquemas de desarrollo, antes de invertir dinero quizá en una educación, en un buen libro, en una buena comida, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema complejo y tiene que ver con comunicación, es decir, cómo las empresas comunican. Oye, a ver, empresa tal, por favor, ten cuidado con lo que comunicas, porque comunicas, y eso se los comento como ejemplo para que quede más claro. Entrevistaron hace unos cuantos años a un niño que estaba en las filas del narcotráfico, con rifle y todo, un chavito, 12, 13 años. Y le dijeron, oye, ¿qué te lleva a estar aquí? ¿Qué pasa contigo?
Y dice, pues mira, la verdad, no, eres consciente que puedes perder la vida, tal, decía sí, pero mira, para mí es mejor estar aquí con ese riesgo porque estando aquí voy a poder comprar ese carro que estoy viendo ahí en el teléfono, poder tener esta novia que tengo ahí, es decir, cuando las empresas te llenan de información, más hoy, que lo único que hace es desinformarte y hacerte una ilusión no adecuada para la realidad que vives, pues el chavo dijo, pues, ok, puedo morirme, pero puedo no morirme y ser pobre toda mi vida y estar en el contexto que estoy y jamás tener acceso a eso que están viendo ellos, a esto que tienen aquí y allá. Entonces es un tema de comunicación complejísimo que tiene que ser una labor conjunta de regular, pero el regular también limita a los mercados. Las empresas dicen, oye, yo no invierto en un país como México si me quieres regular todo. Y también México dice, oye, ¿cómo regulo todo si necesito que venga lana al país para poder invertir y hacer miles de cosas? O sea, es un tema complejo, no es simple y seguro no solo lo vive un país como el nuestro, pero sí, evidentemente me parece, yo que soy papá, que tengo niños, yo mismo, o sea, la verdad es que es absurdo el sinnúmero de información que te llega, la distracción que te da, el ponerte en la mente cosas que necesariamente no necesitas, pero el bombardeo constante que te dan cambia tus mecanismos de racionalidad, cambia tus mecanismos de decisión de compra, de consumo. Entonces es un tema complejo. Son 5,000 millones de personas en un Facebook, por ejemplo. Perfiles únicos. No es que nos agrupen, o sea, se agrupan para publicidad, pero tú es un perfil único, con necesidades genuinas y diferentes. Es un reto enorme. ¿Cómo tomas decisión para 5,000 millones de personas? O sea, si ahorita nos pusiéramos de acuerdo a tomar decisiones para este grupo, será muy complejo. Tú como organización, ¿cómo tomas esas decisiones? También los algoritmos te ayudan. Regresamos a lo mismo. ¿Quién escribió los algoritmos? ¿Cómo fue? ¿Con qué sesgos? ¿Quién lo escribió? ¿Qué cosas traía? Y después todos estamos tratando de construir nuestra imagen en las redes sociales. Es otro tema. ¿Quién sale feo en una foto? O sea, nadie sale feo en una foto. O si yo voy a ver el señor de las Pandoras, pues no me subo en la foto con las Pandoras, ¿no? ¿No es cierto? Algunas sí, es difícil. Y nosotros, que a lo mejor ya tenemos una identidad más o menos alineada, los chicos. Y luego otro tema que platicábamos hace rato. Seguridad y privacidad no es lo mismo para nosotros, bueno, para mí, que para ti, que para mis hijos, que para ellos su privacidad es diferente. Ese es otro reto tremendo. Entonces, como organización tienes 5,000 millones de personas que para unos la privacidad significa que nos suba una foto y para otros privacidad es otra cosa. Y lo que falta, lo que se acumule, ¿no? Como dicen por ahí. O sea, el reto es enorme. Pero justo eso, perdón por acaparar, pero justo ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, a lo mejor un Facebook es, creo que la mayor plataforma, a lo mejor un mensaje, un pop-up que va a salir, que en este momento te están viendo 5,000 personas, ¿no? Estás expuesto, o sea, este tipo de iniciativas como empresas, ¿no también valdrían la pena? O sea, como para tener un grado de conciencia, porque hay mucha gente que no sabe que desde meter tu contraseña, ya estás expuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, o sea, estos mecanismos, ¿no? Y luego esas empresas se cubren tanto que si nos vamos a lo que aceptas, son hojas, pues tienen que cubrir tanto, y no es tan fácil esa explicación de a qué te comprometes, a qué te comprometes. Y la empresa cada vez le mete más hojas para no tener tantos problemas en tantos países y en la diversidad. Entonces, mando un mensaje positivo y hoy con lo sensible que es la segmentación, las percepciones, todo, como empresa puedes decir algo que crees que es correcto en México y en Alemania no es correcto y a un grupo le va a gustar, a otro grupo no le va a gustar. Pues, ¿qué hacen estas plataformas? Dejan que sean los mismos 5 millones de personas los que dicten y el algoritmo te va mandando información por lo que tú le estás pidiendo. Hoy, las plataformas nuevas tienen que empezar a hacer el phishing de qué te gusta, medio que te gusta, medio que no te gusta, y ahí tú te vas enganchando. Y al principio puede no hacer sentido. Sí, ya tu decisión. Y es tu decisión. Hoy ya yo te diría, en tu Instagram, lo que estás viendo es lo que tú le has pedido. Con el tiempo que ha pasado el algoritmo aprendido. Eso te lo garantizo. Entonces, vamos a cada uno. ¿Quién se iba a poner su Instagram ahí? Pero es cierto, eso lo ves y dices, esto no, ahí está todo. Es que te gusta, que no te gusta, los nuevos no. Eso es el reto. Es un reto, eso es para mucho. Muy bien. Pues tratando un poco de engarzar las preocupaciones de la preocupación social de la tecnología, pero también la necesidad social de la tecnología.
y tratando de cruzar estos dos aspectos, yo solamente me quedaría con una reflexión porque no estoy tan seguro que la tecnología esté poniendo en el centro a la persona. Creo que está poniendo en el centro al usuario. Y esa es otra dimensión distinta. Cuando hablamos de la persona es otra cosa. Y me acordaba de este libro de la Sociedad de Cansancio de Shulhan, que decía que estamos generando una invasión en el tiempo de la persona, ¿no? Y también estamos generando una sociedad del rendimiento, que ve para eso, para el rendimiento, y que lo que está generando son, está produciendo exitosos, frustrados o depresivos, ¿no? Entonces, la preocupación de justos, de cómo sí mirar a la tecnología, poniendo al centro verdaderamente a la persona, no al usuario. Es una dimensión distinta. Pero bueno, sería esa mi conclusión. Yo igual quisiera aprovechar un poco esta discusión. Siempre que pensamos, y hace rato lo decían en tecnologías de información, pensábamos como dispositivos neutros, a los medios de comunicación como dispositivos neutros, diciendo siempre la responsabilidad está en el usuario. Y hoy nos hemos dado cuenta que no necesariamente son tan neutras las tecnologías. Que sí hay desde el diseño tecnológico, lo decían, hay toda una intencionalidad en la construcción del discurso, en la argumentación del algoritmo, en la planificación. Por tanto, eso de pensar en los medios y en las tecnologías como herramientas de la caridad, pues no, ya no opera, ¿no? Creo que sí implica una reflexión mayor en términos éticos, epistemológicos, axiológicos, del rol que está jugando hoy la tecnología en la construcción de una visión de sociedad. Y ahí es donde yo quisiera llegar, porque justo lo que estamos buscando en este encuentro es esa reflexión conjunta, o sea, que no podemos pensarla únicamente desde un ámbito, sin pensar en lo que ustedes están haciendo en responsabilidad social, en términos de hacernos ver el rol que tienen que jugar las organizaciones y los sujetos, pensando en el bien social. Y esto implica, pues, tener otra vez el tema de lo ético, el tema de lo axiológico en nuestra reflexión, y es algo a lo que estamos invitados. Entonces, yo, de hecho, parte de la pregunta que tenía precisamente para José Alberto tenía que ver con eso, o sea, ¿qué rol deberíamos de estar emprendiendo entonces las universidades para que esa brecha que ya tú decías, tan solo en la adquisición tecnológica y implementación, se logre, pero ahora es una brecha mayor, porque es la brecha de la responsabilidad que tenemos desde la academia para hacer ver que las tecnologías, los medios, las industrias tienen un rol fundamental que jugar, ¿no? Y que lo tienen que asumir, que no es prácticamente, ojalá lo hagan, ¿no? Es todos tenemos que asumirlo, pero hay que alfabetizarnos en ese sentido. O sea, hay que tener una alfabetización en la responsabilidad social que tenemos para poder cumplir con esa misión. Pero no sé si aprovechando todavía que tenemos a José Alberto, pues, ¿tú cómo lo estás viendo desde el ámbito académico también, José Alberto? No, pues es todo un reto, pero es un reto al que le tenemos que entrar. De pronto, y lo digo desde la perspectiva particular y personal de la institución de la cual trabajo, de pronto también para las universidades conviene recordar esta responsabilidad que adquirimos como entidades que somos responsables también en este proceso formativo de la sociedad. En este proceso en donde decimos, no solo me dedico a formar profesionales, ni solo me dedico a investigar y responder preguntas que en todo sentido es necesario resolver y responder, sino también me tengo que dedicar a entender cómo ese alumno que estoy formando, a entender cómo esa investigación que se está desarrollando, sí o sí, tiendo las bases y los instrumentos necesarios para que impacten positivamente hoy, o en 10 años, en 5, en lo que sea, positivamente en la sociedad. Y en esa medida nos volteamos a analizar desde el ámbito formativo, desde los contenidos académicos, desde las líneas de investigación que establecemos, desde la forma en la que nos comunicamos con las empresas, desde cómo nos relacionamos con ellas, desde cómo aceptamos incluso el negociar la propiedad intelectual de un desarrollo que se hace en la universidad. Y en ese sentido obedece a una visión de despertar de las universidades en ese sentido, ¿no? Entonces, es lo que podría yo comentar y argumentar en tal caso, que sí nos tiene una responsabilidad importante y relevante.
Bueno, y sobre todo lo tomo como esa responsabilidad que creo que ahora el desafío que tenemos las dos escuelas, pues es tratar de estar impulsando estos boards dentro de las empresas, que tengan esta visión ética, responsable, ¿no? Que cada vez se puedan conjuntar y no nada más tener la visión comercial, la visión de gobierno, sino también tener pues, la visión de lo que la sociedad está esperando de nosotros como institución. Pues no nos queda más que entonces agradecerles, darles un fuerte aplauso. Acompañándonos, por favor, al director de la Facultad de Responsabilidad Social para que pueda hacer entrega de los distintos reconocimientos. Tenemos el primero para José Alberto. Muchas gracias. Y un pequeño detalle de Jorge Ruiz, y pues agradecerles mucho el que hoy estuvieran con nosotros compartiendo su conocimiento, y hoy pues como decíamos queremos compartir no nada más la palabra sino también la sal. Entonces tenemos para ustedes allá un pequeño detalle, unas pizzas y un vino para que nos puedan acompañar en esta sesión de networking. La idea es que podamos estar conviviendo, conocernos, hacer comunidad, y pues esperemos que este ejercicio que hoy precisamente inauguramos las dos escuelas, podamos estarlo repitiendo. Justo hace rato me está diciendo nuestro director que estaba siguiendo la transmisión, me decía, creo que tenemos que repetir esto, es increíble. Ojalá podamos tener más experiencias como estas entre todos los doctorados, ¿no? Y bueno, pues ojalá que esto que es nuestro primer esfuerzo, pues sea la llamada para que la universidad también pues nos empiece a impulsar mucho más este trabajo conjunto interdisciplinar. Pues que tengan muy buena tarde y pues los empezamos a empezar allá abajo. Empieza a llevar por el sótano. El sótano. Sí.